Un hombre sin credenciales reales. En Primetime Nacional, Milonis mirando y nadie se dio cuenta. ¿Imposible? Mira, este hombre mintió en la televisión más grande de España y lo invitaron 6 veces más. No hackeo nadao, no amenazó a nadie, no sobornó a nadie. Solo hizo algo que aterra cuando lo pensás. Ann dijo exactamente lo que todos querían escuchar. Ahora déjame hacerte una pregunta que te va a incomodar. Como engaña a alguien a un equipo entero de periodistas profesionales en su propia casa, en horario central, sin que nadie sospeche nada, la respuesta te va a hacer replantear todo lo que viste en la televisión. Era española en común, de esos que pasan desapercibidos en el súper, cero señales de alarma en buena labia. Tono perfecto, postura confiable. Y justamente por eso funcionó, porque los estafadores de películas son fáciles de detectar en los reales. Los reales parecen más creíbles que la verdad. El programa no era cualquiera. Décadas al aire en reputación blindada, audiencia millonaria, de esos que se venden como periodismo serio, criterio riguroso, verificación profesional. La producción lo validó en minutos. Dus lamadas. Un vistazo rápido a su LinkedIn. Pase usted, maestro. Nadie verificó a fondo para qué no levantaba banderas rojas, no hacía ruido, encajaba perfecto en el molde del experto confiable. Como si la credibilidad fuera una alfombra roja que se desenrolla automáticamente cuando alguien camina con la seguridad correcta, y él caminó perfecto. Habló con calma quirúrgica, palabras técnicas, pero no demasiadas, frases imposibles de interrumpir sin quedar como un idiota. Nunca afirmaba nada al 100%. Siempre dejaba salidas elegantes. Shamiu Yautalgamau, los presentadores asentían, el público aplaudía. En redes, los clips explotaban a por fin alguien que sabe, y entonces pasó lo impensable, lo que convirtió un error en una catástrofe. Porque el error no fue invitarlo la primera vez. El error fue volver a llamarlo. Esa segunda invitación selló algo letal, en confianza absoluta. Y cuando un programa confía, deja de preguntar, de dudar, deja de mirar 2 veces. Y justo cuando nadie dudaba de nada, la mentira empezó a multiplicarse. Y lo que pasó después cambió todo en segunda invitación. Primer error fatal. Porque, escúchame bien en tele, nadie se convierte en experto por accidente, o eso pensamos. Pero cuando Álvaro Rivas, y ese era su nombre, entró por segunda vez al estudio, ya no era un desconocido. Era el tipo que la clavó la vez pasada, el que habló claro, el que no titubeó, el que claramente sabe de lo suyo. Y ahí está el truco mortal, que nadie te decía nada en la televisión. No gana el que más sabe, gana el que mejor suena. Esta vez lo trataron diferente. Café antes de salir al aire en charla relajada. Uno de los productores le dijo medio en broma al tío: «Qué bien te explicas». Esa frase lo cambió todo, porque Álvaro había descifrado el código. Había entendido algo que la mayoría de la gente nunca entiende. No hacía falta demostrar nada. Solo tenía que repetir lo que el público ya pensaba, pero con voz de autoridad. Titulus vagus, consultor internacional, especialista con trayectoria, experiencia inflada como globo, frases técnicas sueltas como anzuelos, pero nunca mencionaba instituciones concretas, nunca citaba estudios verificables. Siempre mi experiencia, los datos que manejo, lo que se ve en el sector en todo etéreo, todo imposible de verificar en vivo. Su lenguaje corporal era de manual. Miraba a cámara cuando quería convencer, bajaba la voz para lo importante. Silencios estratégicos, frases largas para que interrumpirlo te hiciera quedar como un bruto. El tipo no improvisaba, te chamullaba con bisturí. Y entonces ocurrió lo más peligroso de todo. Los presentadores empezaron a defenderlo. Bueno, Álvaro lo explicó clarísimo la otra vez. Él sabe de esto, ya lo vimos. ¿Entendés lo que pasó ahí? El círculo se cerró, porque cuando el conductor te banca, el público baja la guardia completamente, y cuando el público baja la guardia, la mentira deja de parecer mentira. Se vuelve información confiable. En redes fue una bomba nuclear. Los clips se multiplicaron, miles de reproducciones en decenas de miles,
comentarios celebrándolo. Este sí entiende, compártanlo, necesitamos más gente así. Nadie preguntaba de dónde venía, nadie pedía pruebas. ¿Para qué? Si ya había salido en la televisión, a la audiencia validó. El programa se relajó, en la verificación quedó para después, para nunca. Pero toda mentira perfecta tiene una grieta microscópica y apareció donde menos lo esperaban en un espectador atento. Un detalle mal dicho, un mensaje que nadie quiso leer porque la verdad avisó bajito, pero avisó y mientras el programa seguía llamándolo experto, alguien del otro lado de la pantalla empezó a tirar del hilo equivocado, el hilo que cuando se tensa hace que todo lo demás explote. Y lo que encontró va a hacer que desconfíes de cada experto que veas de ahora en adelante. Si alguien te miente bien, nunca lo hace de frente. Te rodea, pues te cansa, te lleva suave hasta que bajas la guardia completamente. Y Álvaro Rivas era un maestro en esto. Déjame mostrarte su técnica, porque cuando la entiendas vas a empezar a verla en todos lados. Anel nunca decía, esto es así. Decía, todo indica que nunca afirmaba, está comprobado. Decía los datos que se manejan. ¿Ves la diferencia? Pura niebla en eleganta, imposible de agarrar. Había inflado su currículum con títulos que sonaban brutales, pero no significaban nada. Consultor independiente, de que no importa, asesor externo, ¿para quién? Nunca lo dice. Especialista con trayectoria internacional, donde eso es confidencial en palabras grandes. Referencia cero. Y cuando alguien intentaba precisarlo, él hacía algo genial, alargaba la respuesta, metía contexto, desviaba con ejemplos y listo. Tema cerrado. No, su seguridad era teatro puro en espalda recta. Manos controladas. Mirada de acero. Parecía más convencido que cualquiera en el plató. Y eso, escúchame bien, eso en televisión es letal porque tenemos un sesgo cognitivo brutal. Si alguien habla sin dudar, asumimos automáticamente que sabe. Los presentadores ya ni lo cuestionaban. Al contrario, le servían las preguntas en bandeja de plata a Álvaro. Vos que estás metido en esto desde hace años. Y ahí él se acomodaba, sonreía apenas y largaba su monólogo perfecto. Pero en redes la cosa ya era incontrolable, en clips cortados justo en las frases más impactantes, sacados de contexto, convertidos en verdades absolutas de 30 segundos. La gente comentaba como si lo conociera de toda la vida. Este sí entiende, no como los otros. Por fin alguien serio que no vende humo, deberían darle su propio programa. Y acá está el punto de quiebre psicológico en cuando muchos creen algo, deja de parecer mentira. Se vuelve consenso social y nadie quiere ser el idiota que duda del consenso. Pero siempre hay alguien que no compra el show. Un tipo anónimo desde su casa, escuchando la quinta o sexta entrevista, detectó algo un tecnicismo mal usado. Una cifra que no cerraba nada escandaloso, en algo chico, justamente lo peligroso. Mandó un mail a la producción en Educado con argumentos, con fuentes reales. A nadie respondió. Escribió un tweet detallado, 2 likes, 0 respuestas. La verdad avisó, pero nadie quería escucharla, porque aceptar ese aviso implicaba admitir algo devastador, en que los habían engañado en su propia cara, en vivo en prime time. Y eso, para un programa con décadas de reputación, es peor que equivocarse. Es quedar expuestos como incompetentes, así que siguieron adelante. Lo invitaron de nuevo, y cuanto más hablaba, más grande se hacía el monstruo, hasta que ese hilo que el espectador anónimo empezó a tirar llegó a las manos equivocadas, o tal vez a las manos correctas, y lo que estaba por explotar iba a hacer temblar todo el edificio. Los clips ya no los subía el programa, los subía la audiencia en frases suyas recortadas, subtituladas, compartidas en grupos de WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok. Escucha este Kraken, por fin, alguien que habla claro, esto tendría que ser viral. El algoritmo hizo el resto, millones de reproducciones, cientos de miles de compartidos. Y acá está el efecto bola de nieve que nadie te explica en cuanta más gente lo validaba,
más cómodo se sentía el programa. Y cuanto más cómodo estaba el programa, menos ganas tenía de revisar nada. En total, funcionaba, daba rating, daba conversación, daba engagement. ¿Para qué romper algo que rinde? Déjame explicarte la trampa mental cuando muchos creen algo. Deja de parecer mentira. Se vuelve normal y nadie quiere ser el primero en dudar. Porque dudar te pone del lado incómodo, del que arruina la fiesta del aguafiestas. Du conspiranoico. En el plató, los presentadores ya lo defendían sin que nadie se los pidiera. A esto Álvaro lo viene diciendo hace tiempo, no es ninguna novedad. Ya lo explicó varias veces, está clarísimo. Cada defensa era un ladrillo más en el muro. Y del otro lado de la pantalla, la audiencia hacía exactamente lo mismo. Cualquiera que levantara una ceja era atacado inmediatamente. ¿Vos quién sos para cuestionarlo? Si sale en la televisión, será por algo. Seguro sos de los que creen en teorías conspirativas. ¡Ay! El experto de YouTube que sabe más que todos. La mentira ya no necesitaba pruebas. Tenía algo mucho más poderoso. Tenía hinchada, tenía ejército de defensores que la protegían gratis. Pero mientras todo eso explotaba, los mensajes incómodos seguían llegando, correos que nadie abría, tweets que nadie citaba, llamadas que iban directo al buzón. Un productor los vio de reojo y pensó, amba haters invidiosos, cerró la pestaña. Shigenchi Temao, la verdad avisó más de una vez. Pero aceptar ese aviso significaba frenar la máquina, pedir explicaciones, quedar mal, admitir incompetencia, y nadie en televisión quiere ser ese San Álvaro. Mientras tanto, sonreía. No exageraba, no, se confiaba de más, seguía calculado, porque sabía algo que pocos entienden, mientras el público lo defendiera. Él estaba blindado en Intocable hasta que un día, sin hacer ruido, alguien decidió no escribir otro tweet. Ignorado. No mandar otro mail sin respuesta. Decidió hacer algo diferente. Algo mucho más peligroso. Algo irreversible. Y en ese preciso momento, la mentira dejó de ser una opinión debatible y pasó a ser un problema legal con nombres, con pruebas, con documentos. Y cuando eso pasa en televisión, no hay chamullo que te salve. Lo que vino después hizo temblar todo el edificio. No fue un escándalo explosivo, no fue una filtración dramática, fue una comprobación básica de esas que nadie había querido hacer porque daban pereza. O miedo a la persona que tiró del hilo correcto. No era periodista estrella, no era influencer con millones de seguidores. Era una redactora Junio R. recién llegada, de esas que todavía creen ingenuamente que verificar importa. Le cayó en la bandeja un correo viejo, reenviado 1000 veces, ignorado por todos, con un detalle subrayado en amarillo en una fecha que Álvaro Rivas había mencionado al pasar en la cuarta entrevista. Nada grave, nada ruidoso, pero no cerraba. Abrió una pestaña de Google, luego otra, llamó a un registro público, mandó un mail a una universidad. Tardó 20 minutos, 20, y lo que encontró le heló la sangre. El título que Álvaro decía tener no existía, no con ese nombre, no en ese uno en ese país. No, ningún lado pensó que era un error de ella, que había buscado mal. Volvió a revisar, comparó entrevistas, transcribió declaraciones y ahí detectó el patrón demoledor. Cada vez que alguien pedía precisión, sí escogía. Cada vez que nombraba algo concreto, cambiaba el foco inmediatamente. Nunca afirmaba nada verificable al 100%. Era elegante, era profesional, era tramposo. Corrió a avisarle a su superior, documentos en mano, temblando de adrenalina. La respuesta fue tibia, casi hostil. Mira, ahora no es el momento. Además, no tenemos pruebas de mala fe. Puede ser un malentendido, pero ella no paró. Llevó capturas de pantalla, documentos oficiales, grabaciones comparadas. La incomodidad en la redacción creció como un hongo tóxico, porque ya no era una duda, era un problema legal, y reconocerlo implicaba aceptar que nadie había hecho su trabajo. Álvaro volvió a salir al aire ese mismo día, igual de tranquilo, igual de sólido, igual de convincente, y dijo una frase que después sonaría
como bofetada. Hay que tener mucho cuidado con la desinformación en estos tiempos. La redactora miraba la pantalla con bronca contenida, porque sabía algo que el público no sabía, que el experto estaba construyendo un castillo sobre arena y que si alguien empujaba un poco más fuerte, se iba a desmoronar. Ese empujón llegó de donde menos lo esperaban. Un medio digital chico, sin recursos, sin nombre, publicó una nota breve, sin adjetivos, sin gritos. Sin clickbait, solo datos fríos. Según registros oficiales que lo cambiaba todo, no se hizo viral al instante. Al principio pasó desapercibido, pero en televisión las dudas se contagian como virus. Un productor leyó la nota, otro llamó a un contacto en esa universidad, alguien empezó a sudar frío, porque cuando la pregunta correcta se instala en el lugar correcto, ya no hay chamullo que alcance. Y en ese momento preciso, el programa entendió algo aterrador. No estaban ante un error menor de casting, estaban ante una mentira sostenida en horario central durante meses. Y eso en televisión no se tapa con silencio, requiere sangre. Ya era demasiado tarde. La nota del medio chico empezó a circular por pasillos internos como fuego, sin titulares escandalosos, pero con algo mucho peor en documentos en fechas en registros oficiales. Contradicciones claras de esas que no admiten debate, de esas que destrozan carreras. El programa reaccionó como reaccionan todos cuando los pillan mal parados. Primero, silencio absoluto. Después, en reuniones de emergencia a puerta cerrada, nadie quería ser el que saliera a decir públicamente: nos colaron a un farsante en prime time durante 6 meses, porque eso no es un fallo técnico menor. Es un torpedo directo a la credibilidad de décadas. Álvaro Rivas no volvió a aparecer en pantalla, sin despedida, sin aclaración, sin nada, como si nunca hubiera existido. En la web del programa sus clips desaparecieron uno a uno. En redes sociales borraron menciones. En YouTube, videos privados, tierra arrasada digital, borrón y cuenta nueva. Cuando la historia empezó a crecer en otros medios, llegó el comunicado oficial. Frío ni impersonal han calculado, lamentamos informar que se produjo un error humano en nuestro proceso de verificación. La frase comodín, la que no explica nada y lo justifica todo, no hubo disculpas reales al público, no hubo explicación detallada de cómo pasó, nadie dijo por qué nadie verificó durante meses, mucho menos por qué lo defendieron en vivo cuando alguien dudaba. El mensaje implícito fue claro: sigamos adelante. Aquí no pasó nada. Álvaro, mientras tanto, cerró todos sus perfiles. Desapareció del radar completamente, no dio entrevistas, no negó nada, tampoco pidió perdón, porque el daño ya estaba hecho. Y, siendo brutalmente sinceros, ya había ganado lo que quería: visibilidad, autoridad, validación pública. 6 meses de exposición nacional. El golpe final no fue para el programa, fue para Bosen, para el espectador, porque quedó flotando una pregunta incómoda si engañó a un equipo entero de periodistas profesionales, con producción, filtros, experiencia y recursos. Durante 6 meses, en horario central, ¿cuántas mentiras estás viendo vos cada día sin notarlo? ¿Cuántos expertos falsos te están convenciendo ahora mismo? ¿En cuántas cosas crees solo porque salió en la televisión? La historia se cerró rápido, como casi todas en 2 días de ruido. Luego otra noticia, otro escándalo, otra cara nueva en pantalla. Pero este no fue un caso aislado, no fue un loco suelto. Fue un síntoma. Y lo más peligroso no es que alguien mienta bien, es lo fácil que resulta creerle cuando suena convincente, porque lo aterrador no es que haya pasado, es que está pasando ahora en otro programa Can, otro cara con otro título falso. De hecho, el siguiente caso fue todavía peor, porque el siguiente convirtió a un completo desconocido en héroe nacional, con estatuas, con honor, con desfiles, y todo era mentira. Pero esa historia te la cuento en el próximo video. Si esta historia te hizo replantear algo, dale like, compartilo y suscríbete, porque las mentiras más peligrosas son las que todavía no descubriste.